38 pasaron de las 3 de la tarde. Te contábamos que, recordamos primero WhatsApp, a ver, dale. Dale, 1150 05 0710. Te contábamos que la ley bases incluye también todo el paquete fiscal, y hay mucha preocupación por el paquete fiscal. Te decía, beneficios para grandes empresas y para trabajadores en relación de dependencia, trabajadoras monotributistas, la cuestión es regresiva. Cristian Girard es director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, de ARBA, y tiene la amabilidad de atendernos. Tiene una mirada muy interesante sobre la discusión de la ley bases en materia tributaria. Hola Cristian, Sofi Carán, bienvenido. Hola Sofía, buenas tardes, un gusto. Igualmente. ¿Por qué vos planteás que es hiper regresiva la reforma fiscal que quiere hacer el gobierno de Javier Milei en la ley bases? Bueno, primero la regresividad, que estaba escuchando recién, por supuesto que encaja perfectamente en la pintura que vos hiciste de cómo el gobierno está haciendo recaer el costo del ajuste que considera necesario. Después podemos discutir eso, pero el gobierno considera necesario hacer un ajuste, lo está descargando sobre los sectores de menores ingresos, de menores recursos. El capítulo fiscal lo que viene a hacer es a consolidar esa nueva distribución del ingreso que surge del ajuste que está llevando a cabo el gobierno desde que asumió, y para colmo la frutilla del postre es que tiene cláusulas de estabilidad fiscal de hasta 30 años para determinados sectores concentrados, probablemente, presumiblemente extranjerizados, que tengan que ver con economía extractivista, con explotación de recursos naturales, y para los más ricos un beneficio de reducción de bienes personales, también con estabilidad hasta el año 2038, en caso de que ingresen a un programa de pago anticipado donde se les reduce la alícuota de lo que pagan por bienes personales, llevando a 0,25%, del 2,25 que pagan hoy por los bienes que tienen en el exterior. En el medio, además de esta reducción de impuestos y esta estabilidad a largo plazo, un blanqueo, ¿no? Un blanqueo prácticamente con tasa cero en su totalidad, porque hay un monto mínimo a partir del cual se empieza a pagar, pero después hay una serie de cláusulas que habilitan un blanqueo a tasa cero en caso de que se cumplan ciertos requisitos en relaciones a inversiones. Muy parecido al blanqueo que hizo Macri en su momento. En este caso, además, se agrega la derogación de un impuesto a la transmisión de inmuebles. Uno pensaría que esa plata que se va a blanquear va a terminar invertida probablemente en real estate, en negocio de desarrollo inmobiliario, con lo cual ahí va a haber mucho movimiento en relación a la compra-venta de inmuebles, que son bienes de inversión. No es vista no es vista la vivienda como un derecho, sino como un bien de inversión, un activo financiero. Un negocio, sí. Entonces, bueno, se configura, volviendo al inicio, se configura una situación hiperregresiva, donde le bajan los impuestos a los que más tienen, después de haberles transferido recursos y de haber definido otra distribución del ingreso, les da facilidades para blanquear fondos evadidos y probablemente fugados al exterior, y todo eso va a poner en marcha una economía con un salario de los más bajos de la región y una matriz impositiva que va a impedir la redistribución progresiva del ingreso, y se va a reforzar esa regresividad que surge del reseteo distributivo que está haciendo Milei en estos primeros meses de gobierno. Son Hood Robin, digamos. Exactamente, sí, es así como vos decís, Hood Robin, al revés de lo que uno pensaría que tiene que hacer el sistema tributario en un marco de crisis económica, ¿no? Porque uno tiene que poner a crecer la economía, y para eso hay que recuperar a los que peor están, empezar por lo de abajo, es lógico, ¿no? Si uno se tiene que encargar de un país y está en una situación de crisis, para salir de la crisis, creer que vamos a salir de la crisis dándole más a los que más tienen y sacándoles a los que menos tienen, me parece que estamos haciendo eso, ¿no? Al revés. Somos Hood Robin, digamos, haciendo las cosas al revés de lo que deberíamos hacer. Estamos hablando con Cristian Girard, es director ejecutivo de ARBA, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Hablando de recaudación, Cristian, con este escenario y este proyecto de ley que podría llegar a aprobarse en el Senado, bueno, te pregunto también por la expectativa de lo que pueda llegar a pasar en la Cámara Alta, pero también te pregunto por la recaudación, porque ¿cuál sería la fórmula que plantea el gobierno o en la que está pensando si la recaudación, además con una economía detenida, no para de caer? Mira, a mí es un punto importante. Yo para no complejizar, no lo mencioné, pero nosotros estamos en una crisis
fiscal, donde el gobierno dice que el objetivo principal, fundamental y la piedra angular de su modelo es el superávit fiscal. Y dice que ha logrado algo que históricamente nunca se logró, que es conseguir el superávit financiero y fiscal, mirando los resultados del primer cuatrimestre. Ahora, cuando uno analiza cómo está compuesto ese superávit fiscal, se da cuenta que en realidad lo que hizo el gobierno fue dejar de pagar cosas que tendría que haber pagado, como por ejemplo la cuestión con Cabeza en términos de energía, el funcionamiento del sistema energético. Se ha acumulado una deuda muy importante del Estado con Cabeza y con los productores de energía, que ahora deberá resolver. Está viendo Caputo tratando de colocarles un mono, es decir, tomar deuda un poco más larga que la que ya tomó, que es que dejó de pagar y se le generó una deuda que ahora le exige a los productores que cancelen. Por otro lado, dejó de pagar las jubilaciones en línea con la fórmula que estaba vigente cuando asumió el gobierno, y si uno compara lo que gastó en jubilaciones este cuatrimestre con lo que se gastó en jubilaciones el mismo cuatrimestre del año pasado, si hubiera gastado lo mismo, hoy no tendría superávit el gobierno. Es decir, que el superávit del gobierno está sentado sobre el ajuste a los jubilados y sobre acumular deuda con los productores de energía, pero en medio de un tarifazo, ¿no? Además de no pagar a los productores, está haciendo pagar más a los clientes a los consumidores de energía en sus hogares. Entonces, y también a las fábricas, ¿no? Que esa es la parte más delicada del tarifazo, que es que va a ajustar la ecuación de rentabilidad de las pymes, y probablemente muchas terminen cerrando porque no pueden producir con esos precios de la energía. Totalmente. Por eso esa es la razón de ser real de los subsidios energéticos. Mantener en producción muchas fábricas que, si tienen que pagar energía a precio internacional, no pueden sostener el funcionamiento con esa ecuación de costos. Pero entonces, ahora, ¿qué viene a hacer esta ley bases? Tenemos un ahorro fiscal que sustenta el superávit fiscal del gobierno en este primer cuatrimestre sobre bases ficticias, no sostenibles en el tiempo. Echó trabajadores, bajó los salarios públicos, están muy bajos, no bajó las jubilaciones, no ajustó en línea con la ley previsional que estaba aprobada, y acumuló deuda con el sector energético. ¿Qué tiene que lograr ahora el gobierno? Una fuente de ingresos adicional. ¿Por qué? Porque la crisis económica, que es el último que vos decías, genera una caída de la recaudación, fundamentalmente porque depende principalmente de impuestos vinculados al consumo y a la actividad económica local. IVA, ganancias, el impuesto al cheque, todo eso depende de que haya transacciones económicas. Si hay menos transacciones económicas, la recaudación cae. ¿Qué es lo que está pasando? Uno mira, va a ver los resultados fiscales del mes de abril, hay una caída de 14% en términos reales. AFIP está recaudando un 14% menos que el año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque está generando una crisis económica que se traduce... Sí. Exactamente. ¿Y en Arba cómo están en la provincia? ¿Tienen en espejo esa situación? Bueno, Arba estamos, por supuesto, que transitando también una caída de la recaudación, no de la magnitud del gobierno nacional, porque hemos tomado medidas en el mes de diciembre, cuando se aprobó la ley impositiva, previendo que se venía un año de crisis y recesión muy profunda por las políticas que ya anunciaba Milei que iba a anunciar, y eso nos permitió hoy, en lugar de estar en 14 puntos abajo, estamos cerca del 9, cerca de 9 puntos abajo en lugar de 14. Esa diferencia tiene que ver con medidas de política tributaria que tomamos, como por ejemplo que vuelvan a pagar, que paguen los bancos, que van a ser uno de los sectores probablemente menos golpeados por las medidas de Milei, que paguen sobre determinadas inversiones financieras que estaban exentas. Se aumentó una disputa en el marco de una fiscalización que hizo Arba a los supermercados, que no estaban pagando la alícuota que correspondía por la venta de carnes. Preveíamos nosotros que iba a haber concentración en las ventas, que los supermercados iban a dar cuota de mercado y que iba a haber una transferencia de ingresos desde ahí. Bueno, pudimos acomodar esa situación subiéndole la alícuota que estaban evadiendo por la venta de carne. Bueno, toda una serie de medidas que hace que en lugar de 14 estamos hablando de 9. En realidad nosotros hay una diferencia sutil, hablamos de una caída entre 4 y 5 puntos porque miramos un mes pasado, pero con la misma metodología de AFIP en lugar de 14 es 9, pero obviamente que es una caída de la recaudación y es crítica, y eso se suma a las decisiones discrecionales de Milei de no transferirle recursos a la provincia de Buenos Aires, que habían sido acordados, que no son discrecionales, que tenían que ver con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, para sostener el salario de la policía después del intento de lanzamiento que hubo en el marco de la pandemia, no sé si recordás, el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, que también decidió no pagar el gobierno nacional. Bueno, una serie de obligaciones, el Fondo del Conurbano Bonaerense, que estaban
selladas en pactos, en acuerdos normativos firmados, no transferencias discrecionales que también decidieron hacer, y eso obviamente tiene el objetivo de presionar financieramente al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que haga un ajuste y también termine profundizando esa crisis y esa pérdida de ingresos, sobre todo para los sectores populares. Pero déjame volver a la ley base. ¿Por qué es importante tener todo esto en cuenta con lo que hablamos de la ley base? Porque la ley base tiene un objetivo de corto plazo de hacer caja. Fíjate que el secreto de yo te bajo bienes personales. Si vos entras a un programa de pago anticipado, te estabilizo hasta 2038 esa alícuota que es casi cero, tiene el objetivo de que paguen hoy todo. Entonces, el gobierno sabe que se juega mucho en conseguir recursos frescos pronto, porque es insostenible el superávit fiscal que mostró en el primer cuatrimestre. Por eso está apurado. Por eso está apurado, no solo porque quiere llegar al pacto de mayo y demás. Está apurado porque necesita guita. Y porque necesita dólares también. Entonces el blanqueo va a ser un ingreso de dólares. Si quieres liberar el cepo, como ellos dicen, que es el gran problema que deriva de la existencia de superávit fiscal, bueno, necesita recursos tributarios, necesita dólares. Entonces sale con este programa hiperregresivo para hacer caja rápido, dándole un beneficio a los que más tienen y a los sectores más concentrados, que entren en programas de pago anticipado para tener más caja, restituye el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que pagan los trabajadores en la cuarta categoría. Si bien tiene más progresividad y tiene un piso más alto, no deja de ser una medida recaudatoria en el corto plazo, y esa es la manera en que busca el gobierno fortalecer las finanzas públicas, porque es insostenible el superávit fiscal que mostró sobre las bases que lo logró en este primer cuatrimestre. Así que la urgencia que tiene el gobierno tiene que ver con eso, porque tal como están las cosas, dinámicamente no es sostenible el programa que está mostrando el gobierno. Si quiere mostrar un superávit fiscal consolidado, tiene que instrumentar reformas tributarias, generar ingresos adicionales, porque la crisis económica en la que se metió la economía por las políticas que tomaron va a hacer caer la recaudación, y de esa manera nunca va a llegar al superávit fiscal que tiene el gobierno. Clarísimo. Gracias, Cristian, por estos ratitos en este domingo. Muchas gracias a ustedes, Sofía, un gusto. Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, de ARBA, pasó por nuestra esquina, se asomó a la esquina de la radio cuando pasaron 50 minutos de las 3 de la tarde. Llegó yerba mate, llegó una yerba divina.